Mucho se ha hablado sobre el suicidio de un famoso escritor, compositor y cantante mexicano. Por respeto hacia su persona, había decidido guardar mi opinión hasta el día de hoy. El podcast de Arcángel Clan. Mucho se ha hablado del acoso sexual por internet y en la vida real. El problema existe y es gravísimo. Y urge que las autoridades persigan y castiguen a los culpables de todas estas conductas. 46% de las mujeres mexicanas dicen haber sufrido acoso sexual. Otro dato preocupante del estudio: las mujeres más jóvenes y las de clase social más baja son las que más sufren violencia de género y acoso sexual. Yo creo que tiene que ver con machismo, ¿no? Y creo que eso sí, pues no es solamente un tema cultural, sino es un tema de cómo se ve reflejado en las instituciones y en las estructuras. O sea, en realidad quienes tienen el poder son los jefes, quienes están en ciertas esferas, o sea, una siempre pues ve, ¿no? Como en las empresas, quienes tienen mayor poder en general son hombres. La encuesta de Brain y Wing Gallup International fue hecha en 11 países de Latinoamérica y concluye que México tiene el mayor porcentaje de acoso sexual contra las mujeres. Organizaciones civiles en defensa de la mujer coinciden en una cosa: hace falta una labor titánica para que se incremente el respeto a las mujeres en la calle, en la casa o en sus centros de trabajo. El estudio indica que en Canadá el 14% de las mujeres reconoce que ha sufrido violencia de género, que entre sus variantes está el acoso sexual, mientras que en México el número sube al doble. Sin embargo, también existe un problema social que se está dando mucho el día de hoy, y es que las denuncias a personas que, por malinterpretaciones, situaciones llevadas fuera de contexto y demás, han sido utilizadas para acusarlos públicamente de acoso, de violación y de perversión y demás, sin que estas personas tengan derecho a réplica y que son condenadas al ostracismo, a la infamia, al odio y al olvido. Es el caso que tiene conmocionada a toda Argentina. Agustín, con apenas 18 años, se decidió suicidarse tras ser acusado falsamente de abuso sexual por parte de su mejor amiga en redes sociales. A pesar de que la joven pidió disculpas y reconoció que había mentido, la denuncia se hizo viral y el joven no lo soportó. Lo que más llama la atención es cómo Agustín se enteró de que estaba acusado. Mientras participaba de una marcha feminista en Bariloche, se leyó una lista negra con nombres de supuestos abusadores, entre ellos el suyo. Sin embargo, las personas que acusan se olvidan de la presunción de la inocencia. Nuestra Constitución establece que cualquier persona acusada o imputada por un delito o conducta deberá de presumirse inocente hasta que no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez de la causa. Esto quiere decir que la persona no debe de exhibirse, discriminarse, recibir discursos de odio y demás, sin que exista un juicio en el que se pruebe la responsabilidad hasta el final de las consecuencias o hasta agotar las pruebas. Las declaraciones en internet afectan no solo la presunción de la inocencia, sino que una acusación de este tipo puede lograr que aquella persona que de verdad tiene una responsabilidad salga libre, mientras que en una persona normal que no tiene responsabilidad alguna, lleva a un menoscabo de su vida moral y de su vida privada y pública. Para atacar debidamente los problemas al respecto, deberíamos de delimitar los temas y establecer conceptos y divisiones de cada tipo de conducta, puesto que mientras unas son lícitas, otras son moralmente inaceptables, pero no son delitos, mientras que otras son delitos con tipificaciones graves, y que incluso tienen prisión preventiva y oficiosa. El sexting es una conducta moralmente inaceptable en donde dos personas realizan intercambio de videos y fotos íntimas por mero placer y de forma consensuada. Es voluntaria y no tiene mayor problema cuando las imágenes no se comparten con terceros. El problema es que aun cuando existe noviazgo, concubinato o relaciones de amistad y demás, y se solicitan las imágenes en contra de la voluntad de las personas, se convierte en... Me empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. Entonces empezaron las amenazas. Me dijo que si no le mandaba las fotos que él quería, iba a publicar todo lo que ella tenía en... El acoso. El acoso es una conducta reiterada, molesta e invasiva que conlleva a invadir la esfera de seguridad de una persona. Tiene la finalidad de obtener favores sexuales, imágenes o servicios de carácter sexual. ¿Me puede dejar en paz, por favor? Y yo tengo relaciones en esta empresa.
Si sales conmigo te puede ir muy bien. Quítese. Eres tontita. Déjeme pero en paz. Está buenísimo. Miles de personas en México acosan a alguien sin siquiera saberlo. Llamadas telefónicas, mensajes para saber su ubicación, celos entre parejas, investigaciones en Facebook, violencia doméstica y demás. Son derivaciones directas del acoso. El Código Penal Federal lo tipifica de la siguiente forma. Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, valiéndose de su situación de superioridad jerárquica, laboral, docente, doméstica o de cualquier otra forma de poder o autoridad que implique subordinación, se le impondrá prisión de 1 a 2 años. Si la solicitud de favores de naturaleza sexual se acompaña con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de su relación con un superior jerárquico, se le impondrá prisión de 2 a 3 años. Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de 3 a 5 años. El acoso se persigue por denuncia o querella de parte. Es muy necesario recabar datos y pruebas. Sin embargo, aquí es donde existen los problemas, puesto que, ante la ley, aquellos acosadores del metro que se masturban, tocan o realizan frotamientos con mujeres en los vagones, no realizan acoso, o no se les puede probar, aun cuando están lesionando el derecho de las mujeres. Los hombres que acosan saben que lo están haciendo. La que no cae por amor cae por cansancio, dice un viejo dicho. Cuando dice no es que sí. Es muy romántico, mira cómo le insiste para que sean novios, dicen las mujeres de antes. Sin embargo, ¿quién sino la mujer o un hombre acosado tiene el poder de detener esto y decir, óyeme cabrón, respétame? ¿Acaso será necesario que armemos a nuestras hijas, sobrinas y amigas con pistolas, navajas, cuchillos, chacos, chicharras eléctricas o demás para que deban protegerse? Por eso a mi hija le compraré su pistola. Hay organizaciones que luchan para que esto cambie. Que el acoso es algo que nos agrede, que nos violenta, es un tipo de violencia también en contra de las mujeres que tenemos que ir cambiando y que tenemos que ir educándonos o reeducándonos también culturalmente desde nuestras casas, en las escuelas, en las calles, con nuestras familias, con nuestros amigos, en el ámbito laboral, etcétera. Es algo que no es normal. El análisis también refleja que en México hay mucho por hacer para reducir el acoso sexual. La realidad es que vivimos en un país sumamente discriminatorio, donde la discriminación contra las mujeres es lo cotidiano, es parte de la forma de ser, ¿no? de muchas personas. La discriminación contra las mujeres ni siquiera es vista a veces como tal, ¿no? Hay una normalización de la violencia y de la cosificación de las mujeres. El estudio señala que es más preocupante este tema cuando se observa que 1 de cada 4 mujeres latinoamericanas ha sufrido algún tipo de violencia y 3 de cada 10 reconoce que han sido acosadas. Pornografía infantil. Por extraño que parezca mencionarlo en un audio sobre el acoso, es una de las pandemias del siglo XXI. Los teléfonos celulares tienen cámaras y tienen muchas posibilidades de intercambiar datos y videos y fotos. Los niños y niñas están sumergidos en una sociedad cada vez más sexualizada. Por tanto, niños entre 10 a 18 años envían imágenes de sus cuerpos a otros amigos, incluso en casos más extremos, realizando actividades de carácter sexual. Es desagradable, pero es la realidad. El problema no solo llega cuando se intercambian entre las parejas de jóvenes y niños, sino cuando ese material se comparte en las escuelas o llega al internet y se intercambia entre adultos. Esta conducta no solo lesiona a la sociedad en general, eliminando la inocencia de la niñez, sino que trastoca toda la esfera jurídica de los niños que son expuestos. De ahí la gravedad del problema. Si bien nuestro Código Penal considera que existe un delito desde el momento en que se intercambia el material, considerando incluso a los menores de edad para que acudan a una corte penal adolescente, el delito de pornografía infantil se persigue cuando los adultos tienen contacto con ese material y realizan su distribución. Este delito se persigue por oficio. Pornografía infantil. Al que por cualquier medio fije, grabe o imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen 1 o más menores de 18 años, se le impondrá la pena de 8 a 14 años de prisión
y de 500 a 1000 días de multa. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite, distribuya o transmita el material a que se refieren las acciones anteriores. Las penas antes descritas no se disminuyen en menores de edad, sino que aumentan hasta la mitad. México número 1 a nivel mundial en producción y distribución de material de pornografía infantil en Internet. Se estima que anualmente 1 millón de pedófilos buscan víctimas en la red. Del abuso sexual infantil en Internet, las estadísticas de acuerdo a la ONU a nivel mundial es que 1 de cada 5 niños que está en Internet va a ser abordado por un pedófilo y que solamente el 0.7, menos de 1 de cada 10 niños que es abordado por un pedófilo lo va a poder contar. El miedo, junto con la brecha generacional que actualmente separa a los adultos del conocimiento del mundo de los niños, es un impedimento para prevenir el acoso sexual infantil cibernético. Es necesario se conozcan las estrategias que existen para abordar a los menores. El grooming es un adulto buscando niños dentro de Internet. Es un adulto que cambia su perfil, que se hace pasar por un niño para entablar una amistad con un niño o llegar a enamorar al niño para obtener material de contenido sexual, ya sea fotografías, videos o buscar un encuentro físico. El grooming, adjunto con el sexting, que es el intercambio de este material entre amigos y novios, alimenta las páginas de pornografía infantil a nivel mundial. En México no existen leyes para castigar el abuso sexual infantil en Internet. Ya se trabaja para emitir una recomendación para que existan lineamientos legales que sancionen. La denuncia. Sin denuncia no puede existir un caso. Por eso todo profesionista del derecho sabe que antes siquiera de usar el Internet para quejarse o para exponer a una persona, es necesario hacer uso de esta herramienta. La denuncia no solo la puede recibir el Ministerio Público o Fiscal, sino que el artículo 124 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que sea cualquier autoridad del orden público la que reciba la denuncia y dé parte de forma inmediata. Existen casos en los cuales la policía o el mismo Ministerio Público no quieran ayudar a la víctima o recibir la denuncia. En estos casos es donde debe de intervenir la CNDH o los colectivos feministas o las instituciones de protección a la mujer, como lo son el CEPAVI o el InMujeres, quienes preparan la querella para presentarla directamente ante las autoridades, mientras que ofrecen la protección a la víctima. De la misma forma que el artículo 20 constitucional incluye la presunción de la inocencia, el artículo 20 constitucional también incluye el derecho a la víctima para aportar las pruebas necesarias para que se condene al imputado. Nuestro sistema jurídico es la única arma que tenemos en contra de la verdadera violencia de género. Este se divide en el ser, es decir, lo que ocurre día a día y que hace que las mujeres no denuncien y se queden calladas porque piensan que son doblemente maltratadas y humilladas por los servidores públicos. Sin embargo, cuando esto ocurre, es necesario que la mujer se arme de más valor y denuncie ante autoridades de mayor rango jerárquico, como la CNDH o las instituciones dedicadas a ese tipo de maltrato. Pero también está el deber ser, lo que aspiramos que se logre con la creación de la norma jurídica y el tipo penal, es decir, una mejor sociedad y más equitativa. La prensa y los medios de comunicación deberían de enfocarse más en el deber ser, porque es la única forma en que se construyen verdaderas evoluciones sociales, además de que para el ama de casa de una comunidad aislada en donde no hay internet, el deber ser es lo único que lo puede sacar de su desgracia. Y es que en sociedades que ejercen la violencia, no solo en el terrible caso de la violencia de género y en el feminicidio, sino cuando existen grupos radicales de mujeres que quieren quemar hombres, solo pues por ser hombres, la ciencia y el derecho tiene que arrojar luz y ser un instrumento para la paz. La prescripción del delito. La prescripción es una figura jurídica que extingue la acción penal con el solo paso del tiempo. Nuestros códigos penales señalan que la prescripción se calcula a según la media aritmética de la pena por el delito. Es decir, por ejemplo, en un caso de violación la pena es de 6 a 15 años, por lo cual la prescripción del tipo penal se impone pasado de entre 3 a 8 años de la consumación del acto. Sin embargo, en lo que respecta a la violación de menores de edad, la prescripción se alcanza entre los 5 y 15 años, dándole tiempo a la víctima para que ejecute su acción penal. La reinserción social.
La sociedad tampoco se plantea qué se debe hacer con aquella persona que incurre en una conducta inadecuada, sea en internet o en la vida real. Si se trata de una persona que comete el hecho por primera vez, debería de planteársele una medida correctiva y educarlo al respecto en los primeros casos, puesto que alguien que comparte pornografía infantil sabe perfectamente que es un delito y que está siendo cómplice de abuso, maltrato y explotación infantil. Por ejemplo, los códigos penales se consideran al ofensor en reincidencia, puesto que en el tipo penal de acoso, por ejemplo, las penas son de 1 a 2 años, mientras que en reincidencia se elevan de 2 a 7 años. Sin embargo, en internet, una persona que es acusada públicamente o mediante rumores de esta naturaleza queda marcada de por vida. Y lo interesante del caso es que incluso jamás se media una denuncia al respecto, puesto que se queda en simples rumores de internet que carecen de toda prueba, incluso existiendo demandas por daño moral contra los medios de comunicación y las personas que iniciaron las acusaciones sin fundamento. Pero olvidemos el tema de las denuncias o las quejas por internet y hablemos de algo que me parece mucho más grave que las acusaciones sin fundamento, que es la violencia familiar. Nuestros códigos penales tipifican de esta forma la violencia familiar. Por violencia familiar debe de entenderse cualquier acción u omisión que de manera directa e indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicoemocional, económico o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Cuando existe la violencia doméstica, todos los integrantes de la familia se ven afectados, aunque la violencia solamente sea de papá hacia mamá. Todo el seno materno se ve en problemas. Los niños se afectan y tienen repercusiones para el resto de su vida. Cuando existe la violencia del papá hacia lo que es la mujer, los hijos empiezan a generarse como equipos, ¿no? Entonces, siempre los niños se van a ir hacia lo que ellos perciban mucho más débil y ahí ya empieza este grupo a formarse, ¿no? Entonces, pues empiezan a hacer conflictos, los niños se empiezan a poner sobre todo con la mamá, eso genera que los niños se pongan por arriba de la figura materna, pensando en su falsa creencia y en su creencia infantil en estar protegiendo a la mamá, cuando esa es una parte que no le toca a los niños. A los niños los afecta sentir que su mamá es menos que ellos y que no puede protegerse por sí misma. Es común que ellos adopten ese sentimiento de protección y al hacerlo, ellos quedan vulnerables. Entonces ahí ya se empiezan a desarrollar muchas patologías, muchas ansiedades en los niños y ya en lo que es la adolescencia y la adultez, pues finalmente encontramos a todas esas personas que quieren estar protegiendo a medio mundo y dejan de vivir su propia vida por estar protegiendo y viendo por los demás, ¿no? Entonces es algo que viene generándose desde la infancia por este vínculo mal llevado con la mamá o con quien ellos perciben más débil. Y en la vida adulta esto tiene afectaciones, ya que se genera un ciclo de protección y esto puede desencadenar en más violencia, aunque suele ser emocional, pero de igual forma es dañina. Por eso debe existir un proceso de terapia para toda familia que se ve envuelta en un problema de violencia familiar. Entonces de aquí todavía hay más cosas, porque cuando existe una separación, muchas veces las mamás le dejan o cargan al hijo del coraje que se tiene hacia el padre y muchas veces pues es algo que no le corresponde al niño, ¿no? Claro. Y entonces esto evita que el niño pueda nutrirse emocionalmente de la figura masculina o viceversa. Entonces por eso sí se requiere un proceso terapéutico, porque pues, finalmente si va a ser una separación definitivamente por agresión, bueno, pues tiene que ser una separación de común acuerdo y lo más positiva posible para los niños. Este delito se sigue por denuncia o querella de parte. Los familiares no solo deberán de ser atendidos por profesionistas de la salud mental, sino que merecen protección y asilo. Sobre la violencia familiar y la violencia entre parejas, ya existe un audio muy completo en este canal. Lo dejaré en la descripción del video. La violencia familiar es uno de los temas más preocupantes en el país, puesto que gran parte del acoso escolar, el acoso familiar e incluso el sexual, las violaciones, la distribución de pornografía infantil y demás problemas de este tipo, incluido el alcoholismo y la drogadicción, derivan de este flagelo social. No solo esto, sino que en la actualidad existen miles de mujeres golpeadas, mutiladas e incluso asesinadas,
que simplemente se quedaron calladas ante el maltrato. Nuestros sistemas penales provienen de un sistema inquisitorio, en donde se cree que deben de apartarse los buenos de los malos. ¡Que se pudre ese cabrón en la cárcel! En relación a los violadores y pederastas, eso está bien. Sin embargo, la justicia está cambiando a un modelo de justicia restaurativa, en donde lo que debe de importar no es solamente castigar al delincuente, y mediante ese castigo y prisión, ejercer un acto coercitivo que sirva de ejemplo para la sociedad, sino proteger a la inocente y restaurar el tejido social. Esta justicia considera que el eje principal del delito no es el delincuente sino la víctima, y mediante tareas como la mediación entre víctima y victimario, la atención psicológica, la reparación del daño y la creación de políticas criminales y reparación del tejido social, se busca subsanar los problemas. Sin embargo, es tarea de la sociedad completa el exigir que estos mecanismos no queden solo como leyes, puesto que, para tanto la sociedad como el legislador, el crear un tipo penal se considera suficiente, aun cuando esto casi no sirva para nada. Y en este terrible flagelo, tenemos el tipo penal de feminicidio, que si bien es un tipo penal que se ejerce por el abuso, el poder y la sobrefuerza que pueda tener el actor sobre el individuo abusado, no es suficiente para frenar la terrible violencia de género que se vive día a día sobre la mujer. Y es que en las sociedades mexicanas el abuso hacia la mujer está patentado desde la cuna o desde el hogar. Por ejemplo, es muy común que un hombre le grite a una mujer y se ponga a humillarla en público. Le podemos gritar a la cajera, podemos hacer que la dependiente llore del coraje. Es más fácil quejarse ante una mujer que ante un hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre nos puede interpelar e incluso nos puede golpear, mientras que la mujer simplemente se va a quedar callada. Y eso es una cosa que tenemos arraigado desde nuestra cultura y que debemos de eliminar, mientras que la mujer no solo tiene el derecho sino la obligación de educar en familia sobre los derechos que tiene y comenzar a frenar el abuso exigiendo respeto. En conclusión, el principal beneficio de campañas como Me Too no radica en establecer que todos los hombres somos culpables, sino en que todos los hombres reflexionemos el alcance que tienen nuestras acciones e interacciones, sea en internet o en la vida real. Y que es muy importante establecer límites, desde lo social hasta las mismas mujeres deben de hacerlo al iniciar una relación, exigir el respeto que se merecen. Así como también es importante que continúen las denuncias, sea por internet, de forma anónima, o sea en la vida pública y con denuncia. Que se denuncie el acoso escolar o en donde sea. Que sigan existiendo las denuncias para frenar el acoso, sea sexual, escolar o por internet. Pero también es importante que las autoridades correspondientes investiguen y que castiguen al acosador o al abusador. Y que cuando sea el caso se le aplique todo el peso de la ley. No quedarse callada ante el acoso escolar, callejero o en familia es una verdadera arma ciudadana y que debe de seguirse implementando. También como personas debemos de observar cuando una mujer está siendo incomodada y tener el valor de intervenir como sociedad para defender sus derechos. En cualquier parte, sea por internet o en la calle. Si no contamos con la fuerza necesaria, llamar al 911 y dar todos los datos que podamos para que ayude en el caso. También se requiere que la sociedad misma establezca métodos para denunciar, recabar pruebas y establecer fehacientemente y sin lugar a dudas la presencia de un acosador u ofensor sexual, puesto que las personas que se saben impunes volverán a atacar, y a veces con más fuerza. Somos una sociedad que está en camino a civilizarse. La denuncia social debe de atender el gravísimo problema de la violencia de género, pero es necesario que todos, hombres y mujeres, construyamos bases sólidas en las que la igualdad y la justicia imperen. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas, yo me uno. Yo me uno para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en los lugares de trabajo. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en los hogares. Yo me uno para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en los espacios de tutela y cuidado del Estado. Yo me uno para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en el ciberespacio. Yo me uno para erradicar la violencia sexual en contra de mujeres y niñas. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en las escuelas. Yo me uno
para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en los espacios públicos? En febrero del 2008, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emprendió la campaña Únete para acabar la violencia contra las mujeres y las niñas. No podemos esperar a actuar una vez al año. No podemos esperar a actuar una vez al año. No podemos esperar a actuar una vez al año. Rompe el silencio, actúa. Rompe el silencio, actúa. ¡Huepaje! Rompe el silencio, actúa. Yo me uno con mi canto. ¿Tú cómo te unes? ¿Tú cómo te unes? En ONU Mujeres nos unimos con las mujeres, los hombres, jóvenes, niñas, niños en México para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Es tiempo de comprometernos, es tiempo de romper el silencio, actuar. ONU Mujeres se une, yo me uno. ¿Tú cómo te unes? Por una cultura de la denuncia. No te quedes callada. Hasta pronto. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.